Muy buenos días, hermanos, a todos los que están presentes y a los que nos escuchan vía internet. Esperemos que en esta mañana sea de gran bendición para ustedes, allá en sus hogares, como acá también nuestros hermanos, la palabra de Dios que va a ser predicada esta mañana. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos para nosotros en medio de este tiempo de dificultad, de poder socializarnos, de poder reunirnos, pero yo sé que Dios tiene su plan y su propósito para que estemos allá en nuestros hogares también, probando nuestro corazón, cuánto queremos adorar a Dios. Tenemos todo el tiempo, tenemos todas las capacidades, la fuerza para hacerlo. Dios nos está permitiendo. Cuánto es nuestro corazón de buscarle a Él de todo corazón, porque a veces disponemos de tiempo para otras cosas. Pero vamos a empezar este tiempo con oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tú estás presente en este lugar, en todo lugar, en cualquier casa, en cualquier morada de nuestros hijos, de nuestros hermanos y de tus hijos tuyos. Quienes esta mañana, Señor, sintonizan allá el canal para ver esta predicación de tu palabra, Señor, te pedimos que la palabra de Dios sea bendición para ellos como para nosotros también. Sé que tienes cosas nuevas para nosotros, que tu carga es fácil y tu yugo es ligero, todo es tranquilo contigo, Señor. Sabemos que tenemos que buscarte en medio de esta necesidad tremenda que tenemos de ti, que bramemos como aquel siervo cuando busca las aguas porque está sediento, que deseemos de tu palabra, Señor. Yo sé que es con tantas dificultades que tenemos en este mundo, con tantas preocupaciones, con tantas ocupaciones también, el tiempo se nos va de nuestras manos y a veces no tenemos ese encuentro personal contigo, Señor. Padre, te pedimos que nos hables en nuestro corazón esta mañana, que nos hagas sentirnos hijos tuyos, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que es lo mejor para disfrutar en medio de este tiempo difícil para este mundo, para nosotros, para la ciudad, para el país. Te pedimos, oh Padre, que nos bendigas. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos, allá en nuestras Biblias, el Salmo 130. Dice la palabra de Dios: es una esperanza en Jehová para redención. Y yo sé que esta mañana nuestro hermano estará hablando de la redención que tenemos en Cristo Jesús, de la manera como el apóstol Pablo lo dice allá en Efesios capítulo 2, que más tarde leeremos, de que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos redimió. Así que, hermanos, esa es la gran bendición que tenemos. Dice la palabra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que a los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esa es la gran bendición que tenemos, que Dios va a redimirnos de todos nuestros pecados, así como lo dice Efesios capítulo 2, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar en lugares celestiales. Esta es la gran bendición que tenemos, hermanos, de ser hijos de Dios, que nos perdona, nos escucha, está atento a nuestra súplica. Yo sé que Él no mira nuestros pecados, como dice el salmista. Si mirares a nuestros pecados, ¿quién va a estar delante de ti? Pero Él mira al sacrificio que es Cristo Jesús. Vamos a entonar unos himnos: el himno número 22, a Dios demos gloria, y después el himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Hay mucho por qué darle gloria a Dios, por la vida que nos da, por la salud, por la familia, por los hijos, por el sustento de cada día, por el cuidado especial que ha tenido por nosotros, para nuestra salud, para todo ello. Démosle gloria a nuestro Dios esta mañana con nuestro hermano Raúl. Amén. Himno 22, a Dios demos gloria. Dios demos gloria, pues grande es
a Dios demos gloria. Himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para ti. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Gracias a Dios, hermanos, por esta confianza que tenemos en nuestro Señor, de tener un soberano Rey que se compadece, que es nuestro amigo, que está presente en las tribulaciones, en desánimos, nos levanta cuando estamos caídos. Ese es un Dios verdadero, nuestro Rey, pero también nuestro amigo. Gracias. Vamos a leer la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Ahí en sus hogares pueden tomar sus Biblias y buscar esa lectura y poderla compartir. La predicación va a estar basada en este pasaje, así que lo pueden tener a la mano ahí. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros esta mañana. Tenemos una gran posición en la cual Dios nos ha puesto, ser sus hijos, adoptados, es cierto, pero con mayores beneficios también, porque según la ley romana, los hijos naturales tenían cierta bendición, pero los hijos adoptados tenían más bendición todavía que los hijos naturales. Así que, hermanos, somos hijos de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Vamos a orar, hermanos, por las necesidades de la iglesia. Yo sé que hay muchas necesidades, que nuestros hermanos tengan ese gozo allá en sus hogares de tomar la palabra de Dios, de leerla, de compartir ese tiempo con su familia, con sus hijos, con un vecino, con alguien. Seguramente hay tiempos también que podemos compartir. Dios siempre abre puertas para que nosotros compartamos la palabra de Dios. Lo ha hecho con nosotros, con mi familia, con mi esposa, con el tiempo de la semana pasada estuvimos en Xacazomulco. Es una carga ya por esta gente. Hay mucha necesidad. Es un pueblo católico, 100%. Tienen ermitas en cada esquina, de cada casa, de cada cuadra. Es un pueblo tremendo. Se siente la presión de una fortaleza satánica cuando uno va entrando al pueblo. Ya después de un rato, después de seguir hablando del Señor, se agarra una fortaleza. Pero oren por esta gente, hermanos. Es la familia de hermana Susi allá en Xacazomulco. Está su padre, su madre, sus tíos, sus tías, toda la familia, hasta los pequeñitos. Tuvimos una gran bendición. Les quiero compartir esta mañana que pasamos la película de la vida de Jesús basada en el libro de Lucas, y gracias a Dios tuvimos buena asistencia de la familia, todos incrédulos, todos personas que no conocen nada de Cristo Jesús. Y una hermana observaba que un pequeñito de escasos 6 años, yo creo, ¿verdad? 9 años, Osvaldo, él cuando al final de la película se hace una invitación si quiere aceptar a Cristo Jesús, él repitió las palabras y hasta se hincó de rodilla ahí repitiendo esto. De verdad fue una gran bendición saber que Dios está haciendo su obra en medio de sus tiempos. Es difícil ahí también, como acá en Guzmantla, también con Jesús y Basilia, también es un pueblo ahí católico, pero muy fuerte. Esperemos, hermanos, que nos mantengan en oración ahí con esta familia. Ellos no quieren saber nada de Dios, pero Dios es poderoso para tocar sus corazones, como también en la Miguel Aguilar, es otro lugar también que muy fuerte el catolicismo ahí. No hay cristianos, no hay centro de adoración, no hay un lugar donde se predique la palabra. Y Dios ha puesto en nuestros corazones tener que levantar una fortaleza de Dios ahí en ese lugar. Tenemos que luchar fuertemente en oración. Yo sé que las necesidades son espirituales, son las que más nos atacan, hermanos. Las económicas, yo sé que hay necesidades económicas, hay necesidades físicas, porque tenemos enfermedad, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la batalla espiritual que tenemos, que Dios nos ha puesto en esta tierra, en este lugar, que tengamos una visión amplia de hablarles de Cristo Jesús a nuestra gente, a nuestra familia, a esta colonia, a este estado, a este país, que se conviertan a la palabra de Dios. Esa es la necesidad más grande que tenemos como hijos de Dios. Y aparte de las necesidades económicas, yo sé, Dios va a proveer cada día. Entregue su corazón, su vida al Señor y sírvale de todo corazón, y Dios hará su parte también, porque dice la palabra de Dios que a pesar de nuestros años que hemos tenido, no he visto un justo mendigar pan, ni un justo que esté desamparado, porque Dios siempre está presente con su familia, con sus hijos, y los bendice y los cuida. Así que es una bendición de parte de Dios. La cuestión física, yo sé que tenemos necesidades, pues algunos hermanos de cirugía, algunos hermanos que padecen enfermedad. No ha habido ninguna de la iglesia que haya padecido COVID, me parece, pero si llegase a padecerlo, yo sé que Dios también nos permite pasar por estas situaciones, y eso nos va a ayudar más a tener ese encuentro personal con Él. Cuando nosotros tenemos una cuestión física, una dolencia, que estuvimos al borde de la muerte y regresamos, Dios cambia la vida, transforma la vida. A veces necesitamos pasar por este tiempo para entender que hay un propósito de Dios para nuestra vida. Así que vamos a orar, hermanos, por las necesidades que tiene allá en su hogar, que tiene con su familia, que tiene con sus hijos. Algunos van a hacer exámenes para la universidad, que Dios les permita ese deseo que hay en su corazón, que puedan hacer
ese estudio y seguir adelante. Entregue su vida, medite en las cosas de Dios y Dios va a proveer las necesidades de su corazón. Esa es una promesa de Dios, así que si nosotros no buscamos a Dios y queremos las cosas más allá, pues tampoco no se puede, ¿verdad? Y así que entonces busquemos a Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usemos las promesas de Dios para eso. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Sé que hay grandes necesidades y a veces damos más importancia a las necesidades materiales, a las necesidades económicas, a las necesidades físicas, pero la necesidad más grande que tenemos es que tú nos hables cada día a nuestra familia, a nuestro hogar. En este tiempo que estamos apartados, Señor, como iglesia, que no nos podemos reunir, pero allá en nuestros hogares, Señor, podemos tomar la palabra y meditar en ella de mañana, al mediodía, en la noche. Dice que cuando disponemos de tiempo, tú nos has dado 24 horas a todos, Padre Santo, y en las cuales somos administradores de ella y poder tener ese encuentro personal contigo. Algunos hermanos salen muy temprano a trabajar, pero seguramente podrán levantarse un poco más antes para leer tu palabra. Otros llegarán más noche a sus hogares, pero también tendrán tiempo para leer tu palabra también y dar gracias por las bendiciones que les has compartido, Señor. Bendícenos, Señor. Abre nuestra boca para que podamos publicar las maravillas de tu ley, para que podamos hablar de tu palabra a otras personas. Yo sé que hay una gran necesidad donde estamos viviendo, en nuestras colonias, en nuestro estado, en nuestro país, en cada rincón de este México que tú nos has dado, Señor. Sabemos que hay lugares donde las fortalezas satánicas son fuertes, pero sabemos que tú eres más poderoso todavía aún para derribar toda muralla espiritual que se oponga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos por nuestros hermanos que están allá en Tepechilotla. Te pedimos, Señor, que les bendiga. Suple sus necesidades también. Sé que es un pueblo muy católico también, pero tu palabra ha penetrado ahí con unos hermanos y sabemos que poco a poco tu palabra, que es cual espada, va a seguir entrando en los pensamientos y en los corazones de esta gente, Señor. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu gracia que nos muestras. Y esperemos que preparemos nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a continuar con unos cantos con nuestro hermano Nahum. Después de esto tendremos la predicación. Gracias, hermano. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, santo eres tú, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Amén. Nuestro Dios es santo y estamos en su presencia. Y al estar en su presencia somos renovados. Al estar en su presencia el Señor está obrando en nuestras vidas. Y si no somos consumidos es por su gracia y por su gran amor. Vamos a entonar este canto. Contempla a Dios. Las olas al hablar, quien contó la arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle.
Amén. Podemos adorar a nuestro Dios y podemos hacerlo juntos por su gran amor y su gran misericordia. Estamos juntos otra vez. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Amén. Alabamos a nuestro Señor porque Él nos ha rescatado. Ahora los invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, el pasaje que nuestro hermano Laurencio leyó. Capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2. Y leamos del versículo 6 al versículo 10, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, del verso 6 al verso 10. Dice así: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad, te damos muchas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, y gracias porque nos permites estar aquí reunidos para adorar y bendecir tu precioso nombre. Señor, nos ponemos en tus manos al meditar en tu palabra, y te rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu venga a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento. Reconozco mis limitantes, Señor, y sé que sin ti nada soy. A ti sea la gloria en todo, Señor, y glorifícate en esta tarde, Señor, en tu pueblo. Gracias por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando
el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Y vamos aquí en el capítulo 2, la semana pasada, hace 15 días que me tocaba, nos tomamos un tiempo, era la clausura de escuelitas y todo eso. Y bueno, compartimos algo acerca de las escuelitas, pero ahora retomamos otra vez nuestro texto. Estamos en el capítulo 2 y antes de iniciar quisiera recordar, o cuando leía yo este pasaje me traía a la memoria algunos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios le dice a Israel que haga ciertos monumentos, ¿no? Que levante montones de piedras. Por ejemplo, cuando cruzan el río Jordán, y hace algunos actos o les manda al pueblo de Israel para que haga algunas acciones, que construyan estos monumentos a fin de que den testimonio, es decir, cuando ellos crezcan o cuando sus hijos crezcan y pasen las generaciones y los hijos que no saben la historia pregunten, oye, ¿y qué es ese montón de piedras? ¿O por qué está ese montón de piedras allí? La idea o lo que el Señor les dice es para que ustedes puedan contarles, ¿no? Para que esas piedras den testimonio, ese montón de piedras estén dando testimonio de lo que Dios hizo en este lugar. Y cuando leía este pasaje venía a mi mente esos episodios, porque nuestro tema hoy va a ser testimonios vivos de su gracia. Tú y yo somos testimonios vivos de la gracia de Dios, ¿no? En el contexto, lo que hemos estado meditando, lo que hemos estado estudiando en esta carta, ¿verdad? Y a lo mejor a veces suene bastante repetitivo, pero la idea es que podamos entender el conjunto de lo que Pablo está diciendo, de lo que Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso. Pablo está en la cárcel, la iglesia de Éfeso está prosperando, pero hay batallas. Ya hemos estudiado las cartas pastorales y hemos observado que Timoteo se ha quedado en Éfeso también para corregir, ¿verdad? Corregir algunas cosas que no estaban haciéndose bien. Bueno, ¿qué es lo que Pablo está escribiendo aquí a los Efesios? En nuestro contexto inmediato terminamos hablando acerca de que pero Dios que es rico en misericordia, ¿no? Es ese pero, que mientras nosotros usamos la palabra pero con algo muy negativo, Pablo está ocupando este pero para algo bastante positivo, ¿no? Pero Dios, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Aquí no hay en que los judíos eran mejores que los gentiles, todos, Pablo está encerrando a todos dentro de ese mismo grupo. Todos somos pecadores y todos estábamos muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice ese versículo 4, ahora el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace un paréntesis ahí en nuestra versión Reina Valera que dice, por gracia sois salvos. Eso es nuestro contexto inmediato, lo que Pablo ha estado diciéndole a los hermanos, ¿no? Lo que Pablo le ha escrito a la carta a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es que él agradecía al Señor por todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos hermanos y les recuerda a la iglesia de Éfeso todas las bendiciones que tienen al estar en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Todas las que hemos visto en el capítulo 1, ¿no? Que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que Él nos escogió, nos apartó para que fuésemos sin mancha delante de Él, que Él nos redimió por el sacrificio de Cristo Jesús, que hizo sobreabundar su gracia en nosotros, que nos selló con su Santo Espíritu, que nos ha dado las arras de la herencia, de nuestra herencia. Y Pablo, diciendo todas estas bendiciones, ahora dice que él ora por la iglesia. ¿Y cuál es su oración? Como hace rato decía nuestro hermano Laurencio, ¿no? ¿Cuál es su oración? ¿Hay muchas necesidades? Por supuesto que hay muchas necesidades. Y seguro que la iglesia de Éfeso también tenía muchas necesidades. Recordemos que Pablo está en la cárcel. Seguramente había la posibilidad de que algunos de los hermanos de Éfeso también fueran a dar a la cárcel. Había la posibilidad de que el imperio se levantase contra la iglesia y hiciese persecución. Pero la oración de Pablo es que el pueblo de Dios, que los hermanos de Éfeso puedan entender y ver la gracia que ha sido derramada en sus corazones. Así que la oración que Pablo hace es que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que la iglesia de Éfeso pueda conocer más acerca de Dios. Y esa debe ser nuestra oración también. Esa debe de ser nuestra oración. Que Dios nos dé de su gracia, ¿sí?,
para que podamos conocerle cada vez más. Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso y le está diciendo o bendiciendo al Señor por la gracia derramada en los corazones de estos hermanos. Va a decir en el versículo 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero no olvidemos algo, que todas las bendiciones que hemos recibido, todas las bendiciones que la iglesia de Éfeso está recibiendo es porque están en Cristo, solo a través de Cristo. Y es que fuera de Cristo, ¿sí?, estamos perdidos. Pero en Cristo somos adoptados como hijos. Solo en Cristo tenemos perdón de pecados y solo en Cristo hemos tenido herencia. Su gran amor y su abundante misericordia se derramó sobre los creyentes y nos ha dado vida. Ahora, nuestro primer punto es, nuestro tema es testimonios vivos de su gracia. Testimonios vivos de su gracia, porque nos ha dado vida, ¿sí?, nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? El verdadero cristiano, solamente somos cristianos, verdaderos cristianos, si estamos en Cristo. Porque fuera de Cristo, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Fuera de Cristo, nosotros estamos corrompidos. Fuera de Cristo vivimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y aquí no hay judío o gentil. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos esta parte del versículo 1 al versículo 5? Y que veíamos del versículo 1 al versículo 3, y que veíamos que lo que Pablo está diciendo aquí es que todos, los judíos y los gentiles seguían la corriente de este mundo, seguían en su lascivia, en su inmundicia, en su pecado, en su ignorancia. Pero el judío también era un pecador, o también es un pecador, porque él pretende justificarse por las obras de la ley. Él pretende ser justo por las obras de la ley. Y ya Pablo en el libro de Romanos va a escribir y va a decir, por cuanto todos pecaron. Y en el contexto está hablando igual de judíos y gentiles. Todos pecamos, ¿sí? Vivíamos en los deseos de la carne, judíos y gentiles. El gentil viviendo en el extravío y en la ignorancia del evangelio. Él ignoraba el evangelio, pero el judío viviendo, creyéndose ser salvo por sus obras. Él creía que al guardar la ley, entonces él era perfecto. Y entonces de esa manera hacía a un lado la gracia de Dios, porque pensaba que él podía o puede salvarse por guardar la ley. Pero también Pablo ha escrito que la ley no fue dada para que nos salvara. La ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. Por la ley nadie se puede justificar. Por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo va a decir en el libro de Romanos, ¿sí? Pero en Cristo somos testimonios vivos de su gracia, porque en Cristo estábamos muertos, pero fuimos resucitados. Y ahora esta resurrección de entre los muertos espirituales nos permite gozar una nueva vida. Tú y yo estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, dice el versículo 5. Y ahora el versículo 6 dice, nos resucitó con Cristo. Y quizás nos preguntemos, ¿por qué repetimos muchas veces o por qué Pablo escribe muchas veces en Cristo, con Cristo, en Cristo, una y otra vez? Pues hermanos, es que toda la gloria recae en Él, pues sin Él no hay salvación. Sin Cristo tú y yo estamos perdidos. Y es que Pablo quiere dejar bien claro esto. El énfasis no está en los hermanos de Éfeso. El énfasis no está en lo maravilloso que son los hermanos de Éfeso, lo buena gente que son los hermanos de Éfeso. El énfasis está en que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida en Cristo. Él nos resucitó en Cristo o con Cristo. Sí, este resucitar nos lleva o nos orienta hacia Dios. ¿Se acuerdan del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, cuando este hombre Nicodemo, un maestro de la ley, se acerca a Jesús de noche y le va a preguntar, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor Jesús le va a decir, es necesario nacer de nuevo. Este es el nuevo nacimiento. Estábamos muertos, todo el mundo está muerto en delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, pero por la gracia de Dios, Dios nos dio vida y nos resucitó con Cristo. Nuestra vida antes estaba en un estado pecaminoso, pero ahora ha cambiado a una vida de obediencia, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Una vida en la que el Espíritu Santo reproduce el carácter moral de Jesús. Si en tu vida, a la iglesia, ¿no? Pablo está escribiendo a hermanos, ¿sí? Ahora hablamos a la iglesia, lo aplicamos a la iglesia de hoy. ¿Sí? Si en nuestra vida, hermanos,
no estamos reproduciendo el carácter de Cristo de alguna manera, no estoy diciendo que ya hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Todavía no lo hemos logrado. Un día estaremos en la presencia del Señor y seremos perfectos. Mientras tanto, en nuestro caminar, de alguna manera, en algún grado, hemos de reproducir el carácter de Cristo día a día, día a día. ¿Sí? Pero si tú y yo no podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, hay un problema entonces. ¿Sí? Hay un problema. Quizá entonces no hemos nacido de nuevo. Porque Él nos resucitó en Cristo y esta resurrección me va a llevar a someter la carne, a someter mi carne. Ya no voy a vivir conforme los deseos de este mundo. Versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. En el versículo 6 dice que Cristo, o que Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo, una nueva vida. Una nueva vida que ahora busca agradar a Dios. Una nueva vida que busca hacer la voluntad de Dios. Una nueva vida que reproduce el carácter moral de Jesús. Romanos capítulo 6. Del versículo 1 al versículo 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Andemos en vida nueva. El versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta gracia que nos hizo renacer, esta gracia que nos resucitó, esta gracia que Dios derramó en nuestras vidas para resucitarnos con Cristo. Somos nuevas criaturas. ¿Sí? Si estamos en Cristo, hemos resucitado con Él. El Espíritu Santo está produciendo en nosotros el fruto. ¿Sí? El fruto, como dice Gálatas capítulo 5. Y por esta razón podemos crucificar la carne con sus pasiones. Vamos a Gálatas, a una vueltita ahí, a la vuelta de la hoja. Gálatas capítulo 5. Dice versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes tú y yo, o cómo podemos crucificar esta carne? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos? Bueno, al estar en Cristo, por la obra que Él ha hecho, porque nos ha hecho renacer, porque nos ha resucitado, por esa razón podemos crucificar la carne con sus deseos. Las carnes con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, dice el versículo 25, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Pablo está diciendo: Dios por su gran amor y por su gran misericordia nos dio vida, nos resucitó. Entonces tenemos nueva vida, y esta nueva vida se ha de ver. Esta nueva vida, si tú y yo hemos resucitado, si Cristo nos ha resucitado, o si el Padre nos ha resucitado en Cristo, entonces esta nueva vida tiene que verse en tu vida y en mi vida. Entonces tiene que haber un testimonio. Entonces tiene que haber una manifestación. Entonces el mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. ¿Sí? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Somos testimonios vivos porque Él nos ha resucitado. Somos testimonios vivos porque Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Bueno, resucitar con Cristo. El creyente entra en una nueva relación y comunión con Cristo. Antes no teníamos esa relación. Antes no podíamos acercarnos con confianza al trono de gracia.
Cuando leemos Hebreos y dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo nos acercamos confiadamente? Los versículos anteriores dice, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por esa razón, porque estamos en Cristo, es que podemos acercarnos con confianza. Tenemos una relación de amistad, tenemos una relación de padre-hijo. Pero sin Dios, estamos enemistados. Estamos enemistados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados, están apartados. Recordemos que en el 1:20 de Efesios, dice así, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está en los lugares celestiales, Cristo está en el trono. Mientras buscaba algunas referencias acerca de que hablen de Cristo sentado en el trono, me impresionaba al ver cuántas veces en el libro de Apocalipsis aparece el Cordero sentado en el trono, o Cristo, ¿no? El Cordero sentado en el trono. Infinidad de veces, ustedes pueden ir a Apocalipsis y leerlo, y muchísimas veces vas a encontrar este párrafo, ¿no? Que el Cordero está en el trono. Y bueno, aunque no es el tema, me hacía ver que cuando yo era chico pensábamos mucho en Apocalipsis como un libro muy trágico y que nos asustaba. Pero en realidad el libro de Apocalipsis nos enseña que el Cordero está en el trono, que Él es el que gobierna, que Él es el soberano. Y es lo que Pablo está escribiendo aquí a los hermanos. Cristo está en el trono y nosotros estamos con Él. Estamos en Cristo. El apóstol Pablo va a decir que estamos en Cristo y estamos escondidos en Dios, estamos refugiados en Él. Él nos hizo sentar. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. En Hebreos capítulo 10 versículo 12 dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Que al estar en Cristo, lo que Pablo dice es que al estar en Cristo estamos seguros y la obra ha sido completa. Porque es que Cristo se sentó en el trono. ¿Por qué es que Cristo está sentado en el trono? ¿Saben por qué está sentado en el trono? Filipenses capítulo 2 nos va a decir que se humilló a sí mismo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Dice, desde el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque está sentado en el trono, porque la obra está completa, porque su obra fue consumada. Él mismo en la cruz dijo, consumado es. Y esto nos da la certeza y la seguridad de que la salvación es completa, de que somos perfectamente salvos. No hay algo más que añadir. Si estamos en Cristo, nuestra vida está segura. Las promesas de Dios son seguras. En el capítulo 1:23 va a decir que la iglesia es el cuerpo y que somos parte de ese cuerpo. También somos partícipes de esta victoria al estar en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sí? Sentados, ¿sí?, en los lugares celestiales con Cristo. La obra perfecta de Cristo, la victoria de Cristo. Por su gracia y por su gran amor, también somos participantes. La iglesia es participante de esta victoria obtenida en plenitud. Y con Cristo tenemos una posición victoriosa. Y el apóstol Pablo va a decir a los corintios que en Cristo vamos de victoria en victoria. Nos lleva de triunfo en triunfo. Y esto no tiene que ver con que tengo un enemigo y alguien me hizo daño y yo voy a pasar por encima de él. No, tiene que ver que con las luchas, las batallas que vamos enfrentando cada día, que el pecado que nos asedia podemos vencer. Podemos salir adelante.
Podemos triunfar porque pertenecemos a Cristo, porque este mundo, con sus pasiones, con sus deseos, la corriente de este mundo ya no gobierna sobre nosotros, porque somos renacidos, porque fuimos resucitados en Cristo, con Cristo, y porque ahora nuestra vista está en los lugares celestiales, porque ahora vemos las cosas desde otra perspectiva. Con los chicos hemos estado estudiando o meditando, no es tanto estudiar, pero queremos hacerlo, acerca de cómo tomamos decisiones, los jóvenes cómo toman decisiones, y observábamos que para tener o tomar decisiones correctas tenemos que tener una visión correcta, y que el mundo habla a esta forma de ver nuestra vida y nuestra realidad, le llama cosmovisión, y que si nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo es como el mundo nos lo pinta, nos lo plantea, como llegan las filosofías del mundo y nos llenan nuestra cabeza, así tomaremos las decisiones. Nuestra cosmovisión afecta nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Pero si tengo una cosmovisión bíblica, si me empapo de las Escrituras, si voy a las Escrituras, si conozco a Dios, si veo su gracia, si veo su bondad, entonces tengo una perspectiva bíblica de las cosas, y mi vida entera, no nada más en mi cabeza, sino las acciones de cada día, tienen que ser tomadas en base a lo que conozco de las Escrituras, en base a lo que conozco de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Tú y yo ya no estamos en esta esfera terrenal para seguir la corriente del mundo, porque fuimos resucitados con Cristo y estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Nuestra perspectiva es diferente, nuestra visión es diferente. Ahora nuestros ojos miran hacia el cielo, ahora nuestra visión está puesta en el cielo, ahora tenemos nuestra vista puesta en Cristo Jesús, en las cosas celestiales, no en las terrenales. El estar en Cristo, sentado en los lugares celestiales, constituye la base de nuestras bendiciones presentes. Es verdad, dice el hermano Hendrickson, ¿no? Dice en su comentario, dice: en consecuencia podemos decir que tanto lo que concierne a nuestro estado como a nuestra condición, con Cristo hemos sido probados, condenados, crucificados y sepultados, ¿no? Nuestra vida está en Cristo. Él llevó toda nuestra culpa, Él llevó toda nuestra carga. Nuestros pecados fueron sobre Él, pero también somos vivificados, resucitados y llevados a lugares celestiales. Por supuesto que existe el factor tiempo. No recibimos toda esa gloria de una sola vez. Sin embargo, el derecho a recibirla en forma plena está asegurado. Es decir, vamos pasando en esta vida, ¿no? Tenemos que transitar esta vida, pero estamos seguros en Cristo. Él prometió que nos llevaría hasta el final. Él prometió y su promesa es segura, ¿sí? Esta nueva vida ya se ha iniciado. No es que va a iniciar, no, ya inició nuestra nueva vida. Ya fuimos resucitados, ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. Y aún ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestros nombres están escritos en los registros del cielo. Somos gobernados por normas celestiales y movidos por impulsos celestiales. Las bendiciones descienden constantemente sobre nosotros. La gracia de los cielos llena nuestros corazones. Su poder nos capacita para ser más que vencedores. Es a los cielos que nuestros pensamientos aspiran y nuestras oraciones ascienden. Qué maravilloso es estar en Cristo, ¿no crees? Esa es la vida del cristiano. Ya no estamos persiguiendo este mundo. Nuestros pensamientos están puestos en las cosas del cielo. Y esto, como alguien decía, lleva una connotación de evangelismo. Porque Pablo va a decir después: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto habla acerca de lo que tú y yo debemos de hacer, porque somos testimonio vivo de la gracia de Dios. Testimonio vivo de la gracia de Dios. Nuestra vida entera ha cambiado. Ya no seguimos la corriente de este mundo. Nuestros ojos están puestos en el cielo. Esta nueva vida da evidencias. Nuestra forma de ver la vida no tiene que ver con las filosofías que el mundo nos presenta. Nuestra forma de ver la vida tiene que ver con los principios bíblicos, con los principios celestiales. Qué maravilloso es estar en Cristo. Por eso Pablo va a orar por los hermanos de Éfeso, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué maravilloso es que podamos ir creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro Dios, y que entonces el conocimiento de nuestro Dios llene nuestra mente,
Y cada día, cada decisión que tomamos estén basadas en las Escrituras, sabiendo quién es nuestro Dios. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, sabemos quién es nuestro Dios. Esa debe ser nuestra oración, que podamos ver la gracia de Dios al resucitarnos en Cristo. Entender que tenemos una vida nueva y que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Que aunque todavía no tenemos, o que aunque todavía tenemos que transitar por esta vida, la obra de Cristo es real. ¿Sí? No es que a ver si soy a ser salvo, es que soy salvo por su gracia. No porque yo lo mereciera, sino por su gracia. Y esta salvación da evidencias, da frutos. Pero Pablo va a decir a los tesalonicenses, ¿no? Examínese cada uno a sí mismo si estamos en Cristo. ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? ¿Anhelamos la presencia de Dios? ¿Anhelamos su voluntad? ¿Sabemos que tenemos herencia en los cielos? ¿Eso es lo que satisface nuestra vida? ¿O nuestra vida está puesta en las cosas terrenales y materiales? En las cosas que son pasajeras. Ahora no estoy diciendo que nos desatendamos de las cosas o de las responsabilidades que debemos de tener. Porque tenemos responsabilidades, porque claro que nos afecta la economía, porque claro que hay crisis, porque claro que hay enfermedad, pero eso no llena nuestro corazón, porque en medio de esas tormentas nuestra vista está puesta en Cristo, nuestra vista está puesta en el cielo, porque en medio de todas esas aflicciones sabemos que aquí vamos de paso. Sabemos que aquí un día todo acabará, pero tengo herencia reservada en los cielos donde está Cristo, y Cristo es mi herencia, Cristo es tu herencia. ¿Qué más necesitamos? Nuestra forma de ver la vida, oremos al Señor que nuestra forma de ver la vida debe ser la indicada por las normas celestiales. La semana pasada con los chicos hablábamos acerca del aborto, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Y a veces decimos, claro que es malo, pero ni siquiera entendemos por qué es malo. ¿Cuál es la razón para decir que es malo? Y lo basamos en nuestra moralidad o en la moralidad de la sociedad. Pero la moralidad en la sociedad va cambiando. Las cosas que hace muchos años eran terribles, hoy la sociedad los acepta y un día van a aceptar esto. Un día van a decir, es bueno. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Nuestra forma de tomar las decisiones, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, no depende de la filosofía de afuera, depende de lo que Dios me enseña en su palabra. Y tengo que estar arraigado allí, fortalecido allí. Somos testimonios vivos de su gracia. Y Él ha querido mostrarlos. Él ha querido mostrar las abundantes riquezas de su gracia. En el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay una ilustración que leía por ahí, que dice que se le preguntó a una mujer, ¿no? Llegaron, no sé si la querían asaltar o le iban a cobrar impuestos, no sé, pero que llegaron y le dijeron, ¿dónde están tus joyas? Y que la mujer mandó a traer a sus 2 hijos, ¿no? Tenía 2 hijos y los mandó a traer y les dijo, estos son mis 2 joyas. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en el libro de Efesios, que estos hermanos de Éfeso son como estas joyas, como estos monumentos de la gracia de Dios, como por eso les decía que al principio que me recordaban los pasajes del Antiguo Testamento, esos monumentos que se levantaban para dar testimonio de que Dios allí había obrado. Pues la iglesia, los hermanos de Éfeso son estos monumentos de la gracia de Dios. Dios quiso mostrar todas las riquezas de su gracia, de su gran misericordia, y los quiso mostrar en los siglos venideros. Unos piensan que estos siglos venideros es solamente en el cielo, otros que nada más hablaba de la iglesia en aquel tiempo, pero la mayoría concuerda, y yo creo que en el contexto es desde ese tiempo hasta todo el futuro, todo lo que resta y toda la eternidad. Dios nos muestra como esos trofeos, como esos monumentos donde Dios ha derramado gracia, donde ha derramado gracia y no gracia cualquiera, sino una abundante gracia para mostrar. Entonces nos está señalando el propósito. ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué ha derramado tanta gracia? Para mostrar en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? ¿Cuáles son estas evidencias de esta gracia maravillosa? Vean, al menos aquí nos ha dado 3 en el versículo 5 y en el versículo 6.
Nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora pensemos un poquito más en este capítulo. ¿A quiénes les dio vida? ¿A quiénes resucitó? ¿A quiénes hizo sentar en los lugares celestiales? ¿Saben a quiénes? A viles pecadores. A aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. A aquellos que eran hijos de ira. ¿Podemos ver la grandeza de la misericordia de Dios? O sea, por un lado, o está contrastando, ¿no? Por un lado tenemos la realidad sin Cristo, perdidos, en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, terribles. Pero por la gracia de Dios, Él derramó abundante gracia y ahora nos ha dado vida. Cuando estábamos muertos, nos ha resucitado en Cristo, tenemos nueva vida y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo o con Cristo Jesús. ¿Sí? Es verdad. Sí, es verdad que la glorificación se producirá en el momento en que Jesús venga a buscar a su iglesia, pero ya desde ahora la iglesia y los hermanos de Éfeso, ustedes y yo, si es que estamos en Cristo, manifestamos, exhibimos, somos evidencia de la inalcanzable grandeza de la gracia divina que nos salvó cuando éramos hijos de ira. Cuando éramos hijos de ira. Y aquí nos derriba por completo, aquí nos aplasta por completo. ¿Sí? Si pensábamos que había algo bueno en nosotros, que Dios nos escogió o merecíamos ser salvos, aquí nos aplasta. Los judíos que pensaban que ellos podían por su linaje, por su sangre, por guardar la ley, podían ser salvos, aquí son aplastados también. No había nada bueno. Es la riqueza, la abundante riqueza de la gracia de Dios derramada sobre hijos de ira, que ahora somos transformados en hijos suyos. Fuimos adoptados hijos suyos. ¿Sí? Y desde ahora, no en la eternidad, es verdad que cuando venga el Señor, ¿verdad? Seremos glorificados en la venida de nuestro Señor. Y habrá un testimonio por la eternidad. El apóstol Pedro dice que los profetas indagaron, ¿no? y que entendieron que no era para ellos esas promesas, sino para nosotros, y que los ángeles miran asombrados todo esto. Pues hermanos, hoy el mundo debiera de asombrarse al ver a pecadores tan terribles como tú y como yo. Y perdón si te ofende, pero eso es lo que somos, pecadores terribles, que solamente por la gracia de Dios hemos sido transformados, hemos sido regenerados. Y esto es un escándalo para el mundo. ¿Cómo es posible que hoy tú tengas una relación con Dios? ¿Cómo es posible que hoy tú hables de Dios? Es la gracia del Señor, es la gracia divina. Pablo otra vez va a usar una palabra en este grado superlativo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, en el versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, ¿no? Esta palabra que hablaba del poder total, absoluto, y que podíamos decir, cuando decimos poderosísimo, ¿no? Bueno, Pablo va a volver a usar una palabra así en el versículo 7, cuando dice las abundantes riquezas de su gracia. En el original es la palabra upervalo. Y ese hiper o uper es eso que nosotros usamos como algo demasiado grande, ¿sí? Superabundante es lo que significa. La superabundante riqueza de su gracia, una riqueza que no tiene límite. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio va a decir, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No hay un límite para esta gracia, se derrama, abunda una y otra y otra y otra vez. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso. Esa es su oración, que ellos puedan darse cuenta, y es nuestra oración y es mi oración, que yo pueda darme cuenta de las riquezas que tengo en Cristo, pero que usted como iglesia pueda darse cuenta de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, que podamos entender lo que es realmente la gracia de Dios, que dejemos de ser religiosos jugando a venir a la iglesia. Ahora que no hay iglesia es otra batalla, ¿no? Ahora que no se abren las puertas, nuestro corazón está siendo probado, como decía nuestro hermano hace rato. No sé si entiendes que es tan necesario congregarte y te animamos a que busques al Señor y que estés dispuesto el día que se abra la iglesia, que puedas volver a venir, y estamos orando para que el Señor nos dé sabiduría en eso. Pero la iglesia cree que es importante un supermercado, que es importante que abran un campo, que es importante que abran los comercios, y el congregarnos y el buscar a Dios. Bueno, eso puede esperar.
No hemos entendido lo que es la gracia de Dios. No hemos entendido lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No hemos entendido el precio que se ha pagado. No hemos entendido que tú y yo no éramos nada, que es su gracia la que nos hace estar hoy sentados en los lugares celestiales con Cristo. Somos testimonios vivos de su gracia. Esta gracia transforma a perdidos en un cuerpo glorioso que es la iglesia. Cuando mirábamos al final del capítulo 1, que dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, estaba asombrado por lo que está diciendo Pablo en esta carta. Que en la iglesia, este cuerpo imperfecto, no compuesto por personas imperfectas, donde Dios está obrando y trabajando, este cuerpo, esta iglesia, es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. ¿Puedes darte cuenta de la bendición tan grande que tenemos? ¿Puedes observar la gracia tan maravillosa de Dios? Esta es la gracia. Esta gracia que transforma a perdidos en un cuerpo glorioso que es la iglesia. Una iglesia que Cristo mismo va a presentarse sin mancha y sin arruga. Lo dice el capítulo 5, el versículo 27. Ahí mismo en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia. ¿Te puedes dar cuenta de la gracia de Dios? No es algo que tú y yo podemos hacer. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, no tiene que ver con tu habilidad, tiene que ver con su gracia, con su bondad, que rescata a pecadores viles y los transforma en una iglesia gloriosa, que nos hace ser parte del cuerpo glorioso de nuestro Señor. Hendrickson dice, a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia del Señor. Sí. Aquí está Nahum, el terrible pecador que fue salvo por mi gracia. Aquí está Jerónimo, aquí está Laurencio, aquí está Ezequiel, aquí están todos estos redimidos por mi gracia. Sí. Véanlos, es la gracia, mi gracia derramada en sus vidas lo que los transformó. ¿Te has puesto a pensar en tu vida sin Dios? ¿Te has puesto a pensar en tu eternidad sin Dios? Por la gracia del Señor hoy tenemos una esperanza viva. Somos testimonios vivos de su gracia, pero valga la redundancia, solo por su gracia. ¿No había algo en ti? ¿No había algo en mí? El versículo 8 al versículo 9, ¿no? Va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorice. Pablo dice o resume señalando que la salvación es la obra soberana de Dios. No depende del que corre, es la gracia de Dios. Si somos monumentos de su gracia, debemos recordar que solo es por Él y que solo es por su gracia, que no hay ningún mérito en nosotros. Todo cuanto tiene que ver con la salvación procede absolutamente de Dios. Como la Biblia enseña claramente, la salvación es de Jehová. El Salmo 3, el versículo 8, y Jonás capítulo 2, versículo 9. Y en Romanos 8, versículo 28 al 30, también nos recuerda que cada paso en la salvación se debe entender entero o se le debe enteramente a Dios y a su gracia. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo del 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes? A sus llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo es obra de Dios. ¿A los que predestinó? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, lo hemos leído en Efesios capítulo 1. A estos que predestinó, a estos llamó. ¿Sí? A estos que llamó, a estos justificó. Nuestra salvación en el tiempo presente. ¿Sí? Y a los que justificó también los glorificó hacia el futuro, cuando seremos glorificados. ¿Sí? Toda la obra de la salvación es de Dios. Toda la gloria es para Él. No hay algo en nosotros.
no por obras. ¿De qué podría jactarse alguno de los hermanos de Éfeso? ¿De qué podrían jactarse ellos? ¿El judío? Porque acuérdense que Éfeso es una iglesia bicultural, ¿no? Hay gentiles, hay judíos. ¿Los judíos podrían jactarse? Ellos se jactaban de ser un pueblo especial. Ellos se jactaban de ser de la línea de Abraham. Ellos se jactaban de tener la ley, ¿no? Su orgullo, su arrogancia y el hecho de confiar en su propia justicia los hacían tan pecadores como el gentil. Romanos capítulo 3, versículo 27 dice esto. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿De qué podrían jactarse? Si la justicia es por la fe, es gracia de Dios, es don de Dios. Vamos concluyendo, hermanos. Nuestro tema es testimonios vivos de su gracia. Entonces, por lo tanto, dice el versículo 10, si somos testimonios vivos de su gracia, dice, andemos en buenas obras. Somos criados en Cristo Jesús, ¿no? Él nos dio vida, nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo, ¿sí? Somos criados en Cristo Jesús, somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Estábamos muertos, pero hoy tenemos una vida nueva. El apóstol Pedro en el capítulo 1, en su primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. El versículo 23 de ahí mismo va a decir, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Juan en el capítulo 1 en su evangelio, dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios, renacidos, creados en Cristo Jesús. Estábamos muertos. San Juan capítulo 3, versículo 5 nos va a hablar de este volver a nacer. Hemos vuelto a nacer. Pero si hemos vuelto a nacer, si estamos en esta nueva vida, tengo que recordar algo. La fe va a producir obras que ponen de manifiesto esta fe. Y eso lo hemos visto en Santiago. Eso cuando leemos Santiago lo observamos. Santiago capítulo 2, versículo 17 no está hablando de una fe teórica. ¿Sí? Creo que debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Creo que es de importancia suprema que escudriñemos las Escrituras, que vayamos y que profundicemos en el estudio de la palabra del Señor. Pero no se trata de llenar nuestra cabeza de teología, no se trata de llenar nuestra cabeza de conceptos, no se trata de eso. Si estudio la Biblia y solamente para llenar mi cabeza, algo no está bien en mi vida. Cuando yo escudriño la Biblia, cuando tú escudriñas la Biblia, debemos de humillarnos ante el Señor. Y si somos hijos de Dios, este escudriñar las Escrituras nos va a llevar a hacer obras, a vivir de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Nuestra fe va a producir obras. No es que seamos salvos por las obras, pero la fe no es una fe intelectual simplemente. El conocimiento de Dios no es algo que solamente es intelectual. No sirve tener gran conocimiento si nuestra vida no da frutos. Si nuestra vida no da fruto, va de la mano. Sí, va de la mano. Hay quienes ponen mucho énfasis en vivir, en practicar, pero yo creo, a la luz de la Escritura, que no puedes practicar algo que desconoces. Por lo tanto, creo que es importante que escudriñemos la Escritura, pero no se queda allí, sino pedirle al Señor que en su misericordia nos permita vivir la vida que a Él le agrada. La fe produce obras que ponen de manifiesto esta fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no? Una fe teórica, una fe que no produce frutos. Sí. Las buenas obras es una forma visible de manifestar la santidad del llamamiento celestial. Dice Pablo a los hermanos de Éfeso, Él les dio vida,
Él los ha resucitado, están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Recuerda que es por gracia, no es algo que dependió de ti, solamente es por su gracia, por la fe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie se jacte. Dice, porque somos hechura suya. Ahora somos hechura suya, renacimos, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Y no se trata simplemente de hacer buenas obras, sino que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos el ejemplo de una vida piadosa. ¿Quién es este ejemplo? Cristo, nuestro Señor. Para que andemos tras sus pisadas, para que andemos como Él anduvo, ¿sí? El buen obrar hace visibles las riquezas de la gracia de Dios que transformó nuestras vidas. ¿Cómo sabrá el mundo que tu vida ha sido transformada si tú sigues siendo el mismo, si yo sigo siendo el mismo? ¿Cómo sabrá el mundo que Cristo es mi Señor si mi vida sigue siendo la misma? Si sigo siendo egoísta, si sigo pensando en mí, si me molestan todos los demás, si no me importa el perdido. Si Cristo transformó tu vida, nuestra vista está en las cosas celestiales. Y entonces amamos al perdido. Rogamos al Señor por su vida, le compartimos el Evangelio. ¿O qué? ¿Solamente tú quieres estar en ese aparador? ¿Solamente tú quieres ser ese monumento de la gracia de Dios, como dice el hermano Hendriksen? ¿Solamente quieres estar allí tú solito en esa vitrina? No, la gracia de Dios es abundante, sobreabundante. Compartamos el Evangelio, vivamos vidas que glorifiquen a Dios. Vivamos vidas que den testimonio del Evangelio y compartamos de Él y hablemos de Él, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estas buenas obras ya fueron preparadas, ya tenemos el camino trazado, ya tenemos el ejemplo de Cristo. Entonces, somos testimonio vivo de la gracia de Dios. Demos testimonio. Somos testimonios vivos de la gracia de Dios porque Dios en su misericordia nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Somos testimonios vivos de su gracia, pero solo es su gracia, ¿sí? No hubo algo bueno en nosotros. Somos testimonios vivos, por lo tanto toda la gloria es de Él. Y si somos testimonios vivos, vivamos el Evangelio, hermanos. Vivamos el Evangelio. Vivamos el cristianismo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia y que nuestra oración sea como la de Pablo, que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él. Señor, muchas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y muchas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por haber derramado tanta gracia sobre nuestras vidas, tanta paciencia, tanta bondad, que hoy somos tus hijos, que antes ni pueblo éramos, antes estábamos perdidos, muertos, antes seguíamos la corriente de este mundo y lo único que merecíamos o lo que nos correspondía era tu ira, la ira santa sobre nosotros, pero en tu gran misericordia, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo, hoy somos salvos, hoy somos un pueblo tuyo, hoy somos una iglesia, hoy somos un cuerpo, parte del cuerpo tuyo, una iglesia gloriosa, una novia gloriosa. Gracias, Señor. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento para que cada día podamos ver la grandeza de este amor y podamos vivir de acuerdo a tus mandamientos, viviendo en tu voluntad. Padre Celestial, obra en nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de esta mañana expuesta. Yo sé que es una gran bendición ser hijos de Dios y tenemos a un Dios vivo, poderoso, que puede ayudarnos en la situación que atravesamos como hijos suyos y que tenemos una gran bendición, que somos salvos, somos hijos de Dios. Vamos a adorar a Dios también, como lo decíamos en la mañana. Dios demos gloria con nuestras ofrendas, que yo sé que Dios nos ha prosperado en sus hogares, Señor, hermanos. Yo sé que necesitamos nosotros de Dios. Él no necesita de nuestro dinero,
pero nosotros sí necesitamos de Él. Así que Dios nos ha dado la oportunidad de ganarnos un dinero, nos ha sustentado, nos ha guardado, y en ello también debemos ser agradecidos con Él. Le voy a pedir a mi hermano Ricardo, por favor, para que pase y ore por las ofrendas. Hermanos, en nuestras Biblias, en Proverbios 3, versículos 9 y 10, encontramos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oramos, hermanos. Señor, Padre nuestro, damos gracias, Señor, por la gran misericordia, Señor, que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque así como la palabra ha sido expuesta, Señor, así como en esa misericordia, Señor, nos das ese alimento espiritual, Señor, que necesitamos, que necesita nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Damos gracias, Señor, y como lo decía bien mi hermano, Señor, como testimonios vivos, Señor, honramos, Señor, tu santo nombre, honramos, Señor, los mandamientos, Señor, y dentro de ellos, Señor, también con mucho amor, Señor, con mucha obediencia, Señor, vamos a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Gracias damos, Señor, porque tú das el trabajo, Señor, porque tú das la vida, das la salud, pero sobre todo, Señor, nos das esa salvación eterna, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos estamos, te pedimos que estos diezmos, estas ofrendas, Señor, sean utilizadas, Señor, para la honra y gloria, Señor, de tu nombre. Gracias, ayuda a nuestros hermanos que la administran, Señor, bendíceles grandemente, Señor, y dale sabiduría. Gracias damos, Señor, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Vamos a ser despedidos por nuestro hermano Naúl, que es el encargado ahora, y dar los avisos finales, y que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad, gracias por este día que tú nos has dado, Señor, gracias por las bendiciones derramadas sobre nosotros, Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Padre, después de escuchar la palabra, te rogamos que obres en nuestro corazón y que nos ayudes a atesorarla y a vivirla. Padre, danos de tu gracia para ser testimonios vivos de tu poder, de tu amor, de tu misericordia. Padre, a ti sea toda la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos allá en sus hogares, aquellos que están con la familia, bendícelos, Señor, a mis hermanos que salen a trabajar, dales de tu gracia, fortaléceles, aliéntales, Señor, y también dirige nuestros pasos y nuestras decisiones, Señor, para que pronto podamos estar congregándonos juntos. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos,
estarán viendo estos avisos cuando estén viendo estos avisos ya el pastor habrá llegado, pero hoy que estamos grabando, nuestro pastor junto con nuestro hermano Eliud y sus familias están en la misión de Tepexilotla. Esa es la razón por la que estoy ahorita aquí despidiendo. En avisos, todos los avisos son los mismos. Igual el miércoles nos conectamos para la oración 7:30 de la noche. Por favor, ahí la hermana Vane envía en el grupo de WhatsApp, envía la liga para que usted solamente tiene que ir ahí y darle clic ahí donde está, ya sea en su celular o en su computadora, en la liga que manda la hermana Vane, y no necesita usted tener una cuenta de Messenger. Ahí le va a salir todas las opciones para que se una con nosotros en este tiempo de oración. Gracias a Dios por los hermanos que cada miércoles se están uniendo. Habemos ya un poco más, ya vemos entre 11 familias ahí conectadas. Entonces agradecemos al Señor por sus misericordias. Únase usted también a este tiempo de oración. Si tiene alguna petición de oración, tiene alguna necesidad, pues ahí en el grupo de la iglesia, en el grupo de WhatsApp. Si no está en el grupo de la iglesia, por favor, mándenos algún mensaje para que podamos añadirle. Y también el domingo, el culto normal, en la proyección a las 11 de la mañana, también la hermana Vane nos hace el favor de poner esa liga, ese link en el grupo, y ahí está en Facebook y en YouTube. Usted puede ver la predicación a las 11 de la mañana y a las 10 de la mañana el culto infantil. Hoy en la tarde también tenemos culto, también en línea, y igual nuestra hermana Vane se encarga de mandarnos esas ligas para que se junten o nos unamos a este tiempo de adoración con nuestro Señor a las 6 de la tarde. ¿Sale? Estamos todos invitados, que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de semana, que el Señor les dé de su gracia, y aquellos que van a clases, pues que el Señor les ayude, a los que van a hacer examen también. Dios les bendiga. Sigan orando por nuestro pastor que viene de regreso.